es importante que estemos claros en qué tipo de diligencia estamos. Es una diligencia de comunicación de derechos. El suscrito le ha comunicado los derechos al señor Martinelli. Le he dado la oportunidad para que me diga si los comprende. Me ha dicho que los comprende. Acto seguido le manifesté lo concerniente a las alegadas violaciones a sus derechos que el señor Martinelli había expresado en los dos documentos que me fueron remitidos. Lo escuché. La defensa también fue escuchada. De todo lo que ustedes han dicho, ha de quedar constancia en acta, y yo así lo pido. 2. Sin embargo, en el transcurso de la intervención del abogado Carrillo, se ha afirmado que yo he tomado una decisión. Yo no he tomado ninguna decisión. Como parte de mi deber de informarle al señor Martinelli sus derechos, está aquel de explicarle la razón o las razones de su detención provisional como medida cautelar personal expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y esa es una explicación que yo he dado de acuerdo a mis obligaciones. Por otro lado, como parte de mis obligaciones de explicarle al señor Martinelli por qué ha de quedar, de acuerdo a la instrucción dado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, privado de su libertad después que se acabe esta audiencia, se hicieron las manifestaciones del caso. Al usted señalar que yo he tomado una decisión, yo le reitero que yo no he tomado una decisión. Pero lo que sí me queda claro es que el abogado no ha comprendido lo que yo he expresado. Por lo cual voy a explicar las razones que me llevan a mí, a su vez, a explicarle al señor Martinelli lo que en su momento expresé. Primer error de interpretación de la defensa. La orden de detención provisional como medida cautelar de 21 de diciembre del 2015 proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en forma unánime no tenía fines de extradición. El 11 de diciembre de 2015, el suscrito, en apego a lo que señala la ley, declaró al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal en rebeldía. El artículo 158 dispone que una vez declarado la persona en rebeldía, se expedirá orden de detención, y añade, si procediere. Usted ha reconocido, y yo lo reconocí en esa acta de audiencia, que este magistrado de garantías no tiene facultades para ordenar la detención de ningún diputado. Y en ese momento dije, y reitero lo que dije, que el señor Martinelli estaba en rebeldía y que la detención preventiva no era de mi competencia. Como consecuencia, la Fiscalía y otros querellantes en su momento le presentaron al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad conforme a nuestra Constitución con la competencia de determinar las medidas cautelares de los diputados. En derecho procesal y nuestra legislación entiende por medidas cautelares aquellas restricciones de la libertad que están contempladas en el Código Procesal Penal. Dentro de esas medidas
de restricción personal no aparecen como medidas cautelares ni la orden de aprehensión ni la orden de conducción. Sí aparece en cambio la detención. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de diciembre de 2015, determinó que por las razones que yo leí hace un rato y que no voy a volver a leer y que entiendo que ha de ser de conocimiento de la defensa porque estuvieron ahí presentes y ya las leí en este acto, determinó que el señor Ricardo Alberto Martinelli debía estar sometido a una detención provisional como medida cautelar personal. Cuando usted busca en el Código Procesal Penal qué es una detención provisional, es en efecto una medida cautelar personal, totalmente distinta de una aprehensión y de una conducción. Eso es así en nuestra legislación. Y el Pleno lo aclaró el 21 de diciembre, diciendo, no se trata de una orden de aprehensión, no se trata de una orden de conducción, y eso es lo que dice el Pleno. Y ha establecido, de hecho, citó el artículo 237, si mi memoria no me falla, en su argumentación. El Pleno lo citó. ¿Y qué dice el artículo 237? El juez de garantías podrá ordenar la detención provisional de una persona cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de 4 años de prisión. Es decir, al haber citado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Yanisa, pásenme por favor la certificación. Esa norma le leo, abogado Carrillo. De acuerdo con el artículo 237 del Código Procesal Penal, la detención provisional es permitida como una medida instrumental ante la posibilidad de fuga y desatención del proceso por parte del investigado. La Corte Suprema de Justicia no dejó la menor duda de que se trataba de una detención provisional como medida cautelar personal, la que expedía en contra del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Eso es lo que dice el fallo y eso es lo que yo le estoy comunicando como parte de mis obligaciones al señor Martinelli. Si usted tiene otra interpretación, usted la puede tener. Yo estoy diciendo lo que dice el texto de la Corte, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Yanisa, la transcripción completa de la audiencia, por favor. Aquí está. ¿Dónde está la decisión? Me permite un momentito que estoy buscando una parte que les quiero leer a la defensa, para que estemos claros qué fue lo que dijo la Corte. Porque es parte de mi deber aclararle a la defensa también sus errores de interpretación, que no implica una decisión. Dijo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el acta, en la audiencia de 21 de diciembre del 2015, en su parte pertinente. Con relación a las solicitudes que justificaron la realización de la audiencia, debemos distinguir que si bien todas las peticiones atendidas hacen referencia a la posible aplicación de una medida restrictiva de la libertad personal del señor Ricardo Martinelli Berrocal, las peticiones no han sido del todo similares, ya que en unos casos se les pide, aquí está transcrito, se les pide al Pleno que examine la conveniencia de ordenar la aprehensión y la conducción del señor Martinelli Berrocal, y en otras se solicita la aplicación de la medida cautelar de detención provisional. Por tanto, se impone un pronunciamiento frente a cada una de estas dos alternativas.
La orden de aprehensión y conducción es una situación contemplada en el artículo 235 del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público disponer la aprehensión física de una persona cuando existan elementos para sostener razonablemente que es autor o partícipe de un delito o cuando la investigación así lo amerite. El artículo 155 de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 490 del Código Procesal Penal, le otorga al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la potestad de autorizar en estos casos toda medida cautelar restrictiva a la libertad, incluyendo la aprehensión solicitada. Pero es el caso que en las actuales circunstancias y en este proceso en particular existe una declaratoria de rebeldía en firme por parte del juez de garantías, lo que obliga a considerar la viabilidad de la medida cautelar de detención provisional por mandato del artículo 158 del Código Procesal Penal. En consecuencia, serán desestimadas las solicitudes de aprehensión y conducción pedidas. Y ya de ahí en adelante sigue todo lo que le leía al señor Martinelli, que justificaba, entre otras cosas, la expedición de una orden de detención provisional como medida cautelar personal. Y expliqué, y lo vuelvo a explicar para que quede claro, la diferencia que existe entre una aprehensión y o conducción y una orden de detención provisional como medida cautelar personal. Las dos primeras tienen, es decir, la de aprehensión y la de conducción, tienen el propósito de privar de libertad a una persona, con el único propósito o fin de llevarla ante una autoridad para que se cumpla una o algunas diligencias, al final de las cuales es necesario que se determine si esa privación de libertad se hizo conforme a derecho y es posible, si existen exigencias cautelares, que la autoridad que expidió esa orden de aprehensión o de conducción requiera, solicite a la autoridad que pueda imponer medidas cautelares la aplicación, ahora sí, de una detención provisional como medida cautelar personal. La Corte dijo, como les acabo de leer, que no se trataba de eso. La diferencia entre estas dos y una detención provisional como medida cautelar personal es que la privación de libertad que tiene lugar por razón de la expedición de una orden de detención provisional es que una vez se lleve a cabo, la persona es privada de su libertad e internada en un centro penitenciario. Y es internada en un centro penitenciario porque la autoridad que lo expidió entendió, consideró, ponderó, concluyó que existían exigencias cautelares. Nuestra legislación establece entre algunas de esas exigencias cautelares el peligro de fuga. Y la Corte Suprema de Justicia, en la decisión de 21 de diciembre del 2015, claramente dejó establecido que en el caso del señor Martinelli existía ese peligro. Y le voy a leer lo que dijo la Corte para que quede claro. De acuerdo con el artículo 237 del Código Procesal Penal, la detención provisional es permitida como medida instrumental ante la posibilidad de fuga y desatención del proceso por parte del investigado. Es notorio para este tribunal colegiado que la actitud asumida por el señor Martinelli Berrocal de sustraerse de la jurisdicción nacional se ha convertido en una circunstancia que atenta contra el normal desenvolvimiento del proceso que se le sigue. El Pleno
es consciente que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar todo comportamiento descrito como punible. Además, velar y salvaguardar los derechos tanto del imputado como de las víctimas afectadas por las conductas investigadas. Esta función del Estado obliga, dice la Corte, a adoptar resoluciones judiciales para resolver conflictos en un tiempo razonable, en el marco del debido proceso, tal como lo dispone el artículo 15 del Código Procesal Penal, cuando indica que toda persona, tanto víctimas como investigados, tienen derecho a una decisión definitiva emitida en tiempo razonable. En base a lo anterior, puede afirmarse, dice la Corte, que existe una clara justificación para que el Estado en este caso agote las medidas procesales a su disposición que aseguren la comparecencia ante los estrados nacionales del señor Ricardo Martinelli Berrocal, con la finalidad de lograr su participación en la presente causa como mandata la ley en un tiempo razonable. La medida de detención provisional solicitada encuentra plena justificación por razón de la evidente desatención al proceso por parte del investigado, a pesar de los requerimientos de los entes jurisdiccionales y las víctimas correspondientes para que comparezcan en derecho a esta causa, pues su ausencia impide el desarrollo y la culminación del proceso. La argumentación dada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no deja la menor duda a un profesional del derecho que objetivamente se aproxime al análisis de esa resolución, de que se trata de una medida cautelar que tiene el propósito de lograr la comparecencia a este proceso del señor Martinelli y evitar que el proceso se paralice por el hecho de que en efecto desde el 2015 este proceso no ha avanzado. Se trata de una medida cautelar de detención provisional como medida cautelar personal. De eso a mí no me queda la menor duda. Y yo no estoy tomando una decisión, yo estoy aclarando lo que dijo la Corte o explicándole al señor Martinelli, y por razón de lo que me parece, por los argumentos de la defensa, también explicándole a la defensa lo que dice el fallo de 21 de diciembre del 2015. Pues bien, parece también que existe algún entendimiento equivocado de lo que es la extradición y lo que es esta medida cautelar. La medida cautelar empieza a cumplirse hoy y no tiene ningún sentido, empecemos por la conclusión. Yo estoy hablando. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hacemos un momento. Llévenlo al baño, por favor. Estoy hablando, señor fiscal, ¿no? Vaya, entonces hacemos suspendemos la audiencia, un receso no hay problema, por el tiempo que sea necesario al baño. No se preocupe, señor Martínez, vaya al baño, vaya al baño.